La señora Aizpurúa. Gracias, presidenta. Ministra de Política Territorial, zorionak, que es la forma con la que damos la enhorabuena en nuestro país cuando alguien inicia un nuevo empeño cometido. Y el de usted, ministra Darias, es todo un reto, realmente. Toda tarea de Gobierno lo es, sea el nivel que sea, municipal, provincial o estatal. Pero es que el suyo, su cometido, su trabajo al frente del Ministerio de Política Territorial supone un doble reto. Uno es el que le corresponde por el mismo nombre. El Ministerio de Política Territorial tiene ya parejo en sí mismo con el nombre esa responsabilidad y esa tarea compleja. Pero, con lo cual lo sería siempre, en cualquier Estado sería un tema complejo, pero es que este Estado no es cualquier Estado. Este Estado, el territorio que usted administra, se configuró, se estructuró, usted lo ha recordado, en 1978, pero lo hizo a partir de una situación que dejó irresueltas suficientes cuestiones como para que hoy, 40 años después, en las antiguas naciones del Estado, en Cataluña, en Galicia, en Euskal Herria, la insatisfacción generada se haya ido acumulando y en la actualidad sean cada vez más y más quienes reivindican un modelo diferente de relación con el Estado. En esas estamos ahora. Euskal Herria, Cataluña, Galicia son cada vez más soberanistas. Y hay una reclamación que está encima de la mesa. Hay un problema patente y evidente, una cuestión que no se ha podido gestionar o no se ha sabido gestionar durante muchos años. Y ese problema tiene que ver con la estructuración del Estado, tal y como está concebido, y también con la legalidad, que impone límites a la voluntad popular de la ciudadanía. Como decía, el Estado español arrastra este problema desde hace décadas y se ha agravado aún más cuando, desde el Estado, lo que se ha hecho ha sido cercenar y recortar e incumplir lo acordado. No es un buen balance, convendrá conmigo, aunque no es de ninguna manera un buen balance que 40 años después el Estatuto de Gernika, ley orgánica, por lo tanto, de obligado cumplimiento, no hayan sido suficientes esos 40 años para completar las transferencias del Estatuto en su totalidad. Todavía estamos ahí, en esas, y cuando se plantea cumplir lo que por derecho corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca, se vuelve a imponer esa suerte de mantra, esa historia de continuos incumplimientos. Una historia también plagada de continuas operaciones que han ido mermando la capacidad de autogobierno, sea a través de loapas, LOMCEs o recursos de inconstitucionalidad también. Ha hablado usted y ha mostrado su disposición, no solo es que haya hablado, ha mostrado su disposición a reducir el nivel de litigio. Nos alegramos porque, señora Darias, este Gobierno ha hablado en multitud de ocasiones también, desde incluso su presidente, de la necesidad de desjudicializar la política. Lo ha hecho sobre todo en referencia a Cataluña, sí, pero también quiero expresar desde aquí o señalar desde aquí que esto, en nuestra opinión, también es judicializar la política cuando se llega a los recursos de inconstitucionalidad. Y hay ahora, en estos momentos, hay algunos recursos que siguen su curso en este momento y especialmente en lo que respecta a la ley de becas aprobada en el Parlamento Vasco, me gustaría saber qué planteamientos son los que tiene usted, porque esa ley de becas que se aprobó por mayoría en el Parlamento Vasco, ese recurso en este momento impide ayudar a quienes más lo necesitan en este terreno. Señora Darias, sabe usted que hay muchas definiciones de democracia. Pero bueno, yo me quedaría con la definición de auténtica democracia, que puede darse cuando la legalidad y la legitimidad van al compás, van juntas. Cuando ambas ideas se unifican, el resultado es una convivencia, digamos que razonablemente aceptable, apacible. Nunca será perfecta porque creo que en la vida nada lo es y la esfera política no deja de ser también una esfera más de las relaciones humanas, pero sí sería llegar a un punto razonable y respondería a las aspiraciones de la mayoría de la población, fundamentalmente por eso. Porque lo que la política debería hacer, aparte de alguna otra definición que usted ha dado y me ha gustado realmente, pero la política también debería dar salida a las situaciones y a los problemas. Ha hablado usted de diálogo.
ha hablado de entendimiento, ha hablado de la necesidad de hablar, de dialogar. De hecho, creo que lo ha citado como uno de los vectores de su ministerio. De acuerdo, pero si un diálogo que no lleva acuerdos, y según le he oído decir, no aquí, pero sí en alguna otra de sus intervenciones, cuando se termina el diálogo y no hay resolución, se termina aplicando la ley, es lo que nos vino a decir hace poco. Con lo cual, digo yo, hablar, sí, siempre está bien, pero hablar por hablar, o al menos no, cuando se habla y no se llega a ninguna solución, parece que no tiene tanta virtualidad, ¿no? Si no se resuelve el problema, al menos. Ha aludido a la comunicación y al diálogo como base de la convivencia, de acuerdo también. Pero cuando, agotado el diálogo, se impone la ley, ¿qué ocurre cuando la ley es el problema? ¿Qué ocurre cuando esa ley es precisamente lo que impide que haya una salida a ese problema? ¿Qué ocurre cuando la mayoría de una población desea otra forma de relación con el Estado y es esa ley lo que impide que pueda expresar su derecho a decidir? Pues yo diría, señora Darias, que lo que hay que hacer es cambiar la ley. Me parece bastante evidente. No digo que sea fácil, pero creo que es esa la solución. Y creo también, sinceramente, que a este Gobierno, que se ha dado en calificar de progreso respecto a experiencias anteriores de gobiernos de derechas, y no dudo de que así será, además, en determinados ámbitos sociales, le corresponde también pasar de pantalla en este terreno. Pasar de pantalla porque también debería de ser de progreso, entendido como avance, como lo ha entendido usted, en este problema territorial que tiene usted delante. Porque si el esquema que se aplica es el de diálogo, pero con el condicionante de que hay un muro que nunca se va a traspasar, realmente el resultado será que estamos en la misma situación que estábamos con otros gobiernos, aunque las formas de cerrar la puerta a la solución sean esta vez más amables, más civilizadas, incluso más democráticamente barnizadas. En esta cuestión, yo creo que quedarse en el mismo punto no es progresar, ni siquiera es no moverse, es justo lo contrario, es retroceder. Porque si cambian las condiciones, si cambian las posibilidades de solución a un conflicto que ha perdurado en el tiempo además, y se aplican las mismas reglas al final que siempre se han aplicado, pues la realidad es que no se avanza. Y no avanzar en esta situación, como digo, es un retroceso. Y yo creo que así lo entendería la sociedad vasca y también la sociedad catalana. Lo razonable es, creo, reflexionar sobre algo que no se le escapa a cualquier observador de esta realidad histórica. El Estado de Derecho, este Estado de Derecho y el Código Penal no van a solucionar ese problema, creo que lo sabemos. Y la estructura, el andamiaje sobre el que se ha cosido la territorialidad en el Estado español corresponde a un traje y a una doctrina de hace décadas que está sostenida desde la postura de la cerrazón, de inflexibilidad que marcan esas leyes. Creo que la cuestión territorial del Estado precisa de una forma nueva de mirar y encarar la realidad. La solución pasa por el derecho a decidir de los pueblos que reclaman mayores cotas de soberanía. Y frente a demonizaciones y estigmatizaciones, quizá lo primero que habría que preguntarse es si hay alguna razón suficiente para oponerse en democracia a que esa ciudadanía pueda expresar su decisión. No tiene nada insólito, se ha utilizado ya en otros lugares y es la fórmula para solventar de la forma más democrática posible un debate social y político que, si no, permanecerá ahí latente, a veces enquistado, que no es nada bueno, a veces solapado y en ocasiones en ebullición, dependerá del momento, pero será así. Y así consideramos también que es un error ver un referéndum, una consulta, como un instrumento de fractura. No lo es. Los referéndums no fracturan. Es el inmovilismo en una situación latente de insatisfacción permanente lo que fractura. Eso sí fractura, y lo hemos visto en Cataluña. Diálogo sí, señora ministra, pero también pasos, porque siempre hay que poner un pie delante del otro para poder avanzar y seguir adelante. Y en ese sentido espero que el primer paso que se dio ayer con la reunión en Moncloa entre representantes del Gobierno catalán y el Gobierno español sea la antesala de nuevos pasos que den salida a una solución. Han hablado también de la cohesión, ha hablado también de un término de vínculos. Creo que la mejor forma de establecer vínculos, que tiene bastante de emocional también la cuestión, creo que la mejor forma y la más justa
es que este vínculo sea voluntario, que sea libre. Sí, le queda un minuto. Y ahora mismo no lo es, porque las leyes lo impiden. Bien, no quiero dejar pasar la ocasión para referirme a unas declaraciones recientes en las que dijo que el euskera, lengua oficial en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, no debe ser requisito para acceder al empleo público en la Comunidad Autónoma Vasca. Sí mérito, dijo, pero no requisito. Sabe usted, ministra, que esto es una cuestión de derechos, del derecho que asiste a las personas euskaldunes a poder comunicarse con la Administración en su lengua. Un derecho que hay que proteger y preservar, como hay que proteger y preservar el desarrollo de las lenguas, más aún las minorizadas. Estos son los dos derechos que intervienen en esta cuestión, porque el derecho a ser funcionario, naturalmente, no existe. Yo no tengo derecho a ser funcionaria. Tendré que cumplir una serie de requisitos y entre esos está el respetar, el poder acceder, a dar acceso a toda la ciudadanía a hablar en euskera ante la Administración. Estas son las preguntas. Tiene dentro de poco, el Gobierno ha dicho que va a presentar antes del 1 de agosto en Estrasburgo el informe que debe presentar ante el Consejo de Europa. Ha finalizado los 10 minutos. Las medidas. Me gustaría que me dijera si va a responder así. Supongo que no, porque entonces estaría incumpliendo la recomendación número 10, pero me gustaría saber qué va a decir respecto a esto y también respecto a las otras preguntas que creo que, vista la hora, no voy a poder quedarme a las explicaciones, pero si me voy no tenga usted ninguna duda que seguiré atentamente el visionado del vídeo. Muchas gracias. Gracias, señora Aizpurúa. A continuación,